la igualdad jurídica de los convivientes, la seguridad jurídica patrimonial, la seguridad jurídica patrimonial, la protección de hijos nacidos dentro de la unión y evidentemente la tutela judicial efectiva en conflictos familiares. Eso lo habíamos mencionado anteriormente. Desde el punto de vista jurídico, la unión de hechos se establece en el artículo 45, que se define como la unión de hecho entre hombre y una mujer con capacidad legal que reúne los requisitos de singularidad y estabilidad para, pues, evidentemente, producir los efectos que surgen del matrimonio, ¿verdad? Cuando éste sea reconocida por autoridad competente. Hablamos de elementos esenciales para que la unión de hecho se diera y mencionamos la capacidad legal, la singularidad, la estabilidad y el estado aparente de familia. Recuérdenlos, por favor. Hablamos de capacidad legal, pues evidentemente tienen que cumplir con ese concepto de capacidad legal idéntico que el matrimonio civil, mayor de edad, legalmente habilitados para poder formar una relación, una unión, y evidentemente no tener ningún tipo de impedimento matrimonial que se describe en el artículo 19, 20 y 21 del Código de Familia. Hablamos de singularidad porque debe existir una una pareja exclusiva, es decir, no haber dos o más parejas para poder cumplir con ese requisito de singularidad. De igual forma, mencionamos jóvenes que existen efectos jurídicos de la unión de hecho. Dentro de ellos podemos mencionar los efectos personales, los efectos patrimoniales y los efectos sucesorios. ¿Se acuerdan que los mencionamos? Dentro de ellos mencionamos que los efectos personales podemos mencionar la asistencia mutua, la cooperación económica, la responsabilidad familiar compartida y de igual forma el tema de derechos y obligaciones que surgen de la responsabilidad conyugal, ¿verdad? Dentro de la relación. En relación a los efectos patrimoniales, evidentemente hablamos del el tema que hemos mencionado en diferentes ocasiones en estas últimas clases y es en el tema de los bienes. Mencionamos que para efecto de reconocimiento de la unión de hecho, los bienes adquiridos durante la convivencia pueden considerarse bienes comunes o bienes gananciales, los cuales pues forman parte de una liquidación en caso de separación o disolver la relación en partes iguales, ¿verdad? El famoso 50% para cada uno en caso de disolver la relación. Y ya mencionamos la posibilidad de reconocer la unión de hecho tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, lo que produce pues esos famosos efectos sucesorios, ¿verdad? O derechos hereditarios y evidentemente la participación en las sucesiones, así como la protección de la familia como un todo. Mencionamos que el reconocimiento de la unión de hecho puede ser voluntario o se puede hacer a través de un proceso judicial, a través de la vía contenciosa. En aquellos casos voluntarios lo podemos hacer entre el alcalde municipal, ante el alcalde del distrito central, el notario público. Esto es voluntario. Y evidentemente, cuando lo hacemos vía judicial, vamos donde el juez porque existe oposición de una de las partes. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Que una de las partes no quiere reconocer la relación simplemente y sin dar justificación, ¿verdad? Porque una de las partes o convivientes fallece o cuando existe controversia patrimonial, cuando existe algún problema o discusión por algún bien adquirido durante la relación. Recuerden, jóvenes, o aprendamos desde ya, toda relación en unión libre genera derechos y obligaciones. Y entre de ellos, uno de los más importantes que tenemos que aprender a educar a la población es el tema de los derechos patrimoniales, de los bienes. Entonces, quitarle esa arcaica idea a la mujer de que crea de que el hombre solamente porque él es el que trabaja y él es el que compra las cosas, solamente él es el propietario y ella no forma parte de la distribución y liquidación de bienes. Ya aprendimos que a través de la unión de hecho es posible establecer este extremo. Aprendimos que el proceso de la unión de hecho, en los casos que sea contencioso o a través de la vía judicial,
lo abordamos a través del proceso abreviado, que les decía que es un proceso mucho más expedito, en teoría, es mucho más expedito en comparación al procedimiento ordinario, ¿verdad? Pero eso pues lo van a aprender un poco más adelante. Evidentemente lo abordamos a través de los juzgados de letras de familia, ¿verdad? En aquellos donde existan estos juzgados privativos o en su defecto los juzgados de letras de lo civil, ¿verdad? Para que también lo vayan aprendiendo. Em, ¿Qué otros aspectos importantes? Mencionamos que la demanda normalmente se solicita la declaración judicial de la unión de hecho con el establecimiento de una fecha de inicio y una fecha de finalización de la relación, la declaración de la elaboración de un inventario y a su vez la liquidación del inventario. Ojo con eso. Y por último, en los casos en donde haya fallecido una de las partes, hablamos de los derechos hereditarios que surgen de manera casi automática. Dentro de los medios de prueba, sus compañeros mencionaron, abogado, ¿y qué medios de prueba presentamos? Pues mencionamos un par de ellos. Certificados de nacimiento, contratos si han sido, que si han sido establecidos por cualquiera de las partes, estados bancarios, fotografías, constancia de domicilios, entre otras cosas que ustedes consideren que reúne esos requisitos de la prueba que hemos mencionado también en procesos judiciales, de ser útiles, proporcionales, pertinentes y legales, ¿verdad? Que también lo habíamos mencionado. Y uno de los más importantes o que más utilizamos es la prueba testifical, ¿verdad? Que es muy importante para demostrar esa publicidad de la relación, la convivencia estable y evidentemente que la relación solamente es entre dos, que es exclusiva, que no hay otras partes en el proceso. Y podemos solicitarle al juez algún tipo de práctica de otras pruebas como avalúos patrimoniales, en el caso que querramos nosotros establecer el inventario de bienes de manera exacta y evidentemente no solamente establecer cuáles, sino cuánto cuestan para proceder a la liquidación respectiva. La carga de la prueba, jóvenes, le corresponde a la parte demandante. Es la parte, a esa persona le corresponde la carga de la prueba, porque evidentemente es quien interpone la acción inicial, ¿verdad? Para que lo veamos entendiendo así. Y el juez, pues, emite la sentencia, eh, reconociendo la relación o inexistencia de la unión con una fecha probable de inicio, estableciendo los bienes adquiridos durante la relación y evidentemente liquidando los bienes que sean necesarios. Y en materia sucesoria, asignando a cada cual lo que le corresponde. No olviden que para efectos de interponer una demanda para reconocimiento de unión de hecho póstumo o el abandono injustificado, solo contamos con un año después del abandono o después del fallecimiento de la persona. Eso es importante porque una vez que este ha transcurrido, recuerden que el derecho prescribe. Ya no es posible que la gente interponga la acción. ¿Ok? Eh, Mencionamos algún par de diferencias con el matrimonio y la unión de hecho. Recuerden que el matrimonio es un acto solemne en el cual ambas partes deciden formalizar la relación. Por su parte, la unión de hecho se conoce como un acto que surge de la convivencia, ¿verdad? En el caso del matrimonio, tiene que ser debidamente inscrito, pero la unión de hecho antes de la inscripción requiere el reconocimiento ya sea por el alcalde o el reconocimiento judicial. Ojo con eso. En el matrimonio los efectos son automáticos y en el caso de la unión de hecho los efectos que la ley reconoce, pues evidentemente dependen del reconocimiento. Hasta ahí se otorgan los mismos derechos que nacen del matrimonio. Y para efectos de disolución, recuerden que el matrimonio se disuelve a través de se divide o se disuelve a través de las causales que se contemplan en el 252 y en la unión de hecho casi son las mismas, ¿verdad? Pero evidentemente también, al igual que en el matrimonio, requiere la declaración judicial. Los tribunales jóvenes en materia de unión de hecho suelen enfatizar en cuatro aspectos importantes para que los recuerden. Uno, la protección de la familia sobre formalismos excesivos. Dos,
la prevalencia de la realidad social, la tutela patrimonial de conviviente vulnerable y evidentemente la protección de los hijos nacidos dentro de la unión. ¿Sobre qué principio se basa? El principio de la buena fe, el principio de la equidad patrimonial y su función social, su función social, así a secas, función social a secas. Entonces, em, podríamos mencionar, para cerrar el tema de la unión de hecho, es una institución constitucional y de derecho de familia reconocida cuyo objetivo principal es proteger la realidad social de las familias constituidas fuera del matrimonio, ¿verdad? Y desde el punto de vista procesal, su mayor complejidad radica en qué? En que hay que comprobar la convivencia entre las partes, hay que acreditar y comprobarle al juez la estabilidad y singularidad de la relación y la determinación de efectos patrimoniales y sucesorios que el juez establece. Eso es muy, muy importante en relación a la figura de unión de hecho, para que por favor lo recuerde. Bien, eso a manera de resumen, me gustaría saber si existe alguna pregunta en relación a unión de hecho. Rafael, Buenas noches, abogado y compañeros. Sola, Mi consulta, abogado, es, ayer usted mencionó algo de eh, la cuarta conyugal. la cuarta Ok, conyugal, sí, tal vez sí me pudiera explicar sobre eso. ajá. Bien, vamos a hablar, bueno, eso más adelante lo van a aprender, ¿verdad? Solo lo mencioné de que para efectos sucesorios o conocidos como efectos por defecto de herencia, jóvenes, hay un orden que la ley reconoce, ¿verdad? Específicamente se contempla en el artículo 930 del Código Civil. Y en este sentido establece, jóvenes, un orden de quién va a recibir los bienes en caso de que las personas no hayan celebrado testamento. Bien, hasta ahí estamos claros, ¿correcto? ¿Sí? Sí, abogado. Bien, correcto. Sí, abogado. Sí, abogado. Existen, jóvenes, unas asignaciones testamentarias obligatorias. Forzosas se le conoce. En el Código Civil las reconoce como asignaciones testamentarias forzosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque exista un acto testamentario y en el testamento no se incluyó a las personas que desde el punto de vista legal tienen que estar incluidas obligatoriamente, la ley se las consigna. Una de ellas es el tema de los cónyuges. Los cónyuges. La ley reconoce, jóvenes, la posibilidad de obtener automáticamente solamente por ser esposa, esposo o compañera, compañero de hogar a través de la unión de hecho, jóvenes reconoce el derecho de obtener el 25% o esa famosa cuarta parte o cuarta conyugal que la ley reconoce. Entonces, a eso hace referencia la cuarta conyugal. Bien, pero lo vamos a mencionar más adelante cuando miremos la figura de alimentos, ¿verdad? Como asignación forzosa. Allá también la estudiamos nosotros, perdón. Abogado, Dígame. y si están solamente en unión libre, Se reconoce la unión de hecho siempre. para poder proceder a adquirir los derechos que surgen de la relación. De ahí Ok, muchas gracias. para eso surgimos, para eso reconocemos o se formaliza a través de la unión de hecho. Listo, gracias. Bien, jóvenes. ¿Alguien más que tenga preguntas antes de iniciar el tema de parentesco? Que sería prácticamente el último tema. Abogado, una consulta. Díganme. Si hablando sobre la cuestión testamentaria, ¿qué pasa Ujú. si la persona pone que vaya, la esposa el 75% de lo que él tiene y el otro 25% a los hijos? Si el testamento se realizó cumpliendo las disposiciones o las solemnidades que el Código Civil establece, se consigna y se divide de esa forma sin ningún problema. Ok, muchísimas gracias, abogado. Caso contrario,
solamente le corresponde el 25%. 25%. Ok, Correcto. gracias. Bien, ¿alguien más? Abogado, fíjese que yo tengo una consulta, pero va más con respecto a la tarea. Es que le quería preguntar, porque es que no sé si usted dio ejemplos de la segunda tarea, en la que nosotros teníamos que redactar lo del matrimonio y el acta. Entonces yo le quería preguntar si usted había dado tipo ejemplos. Es que yo lo hice No. y yo lo había buscado en Google y pues de ahí me guié. Entonces no sé si tal vez estará correcto de la manera en la que lo hice. Sí, no, tranquilo, que eso lo vamos a revisar la próxima semana. Igual ahorita no quise subirles un formato porque el formato es lo mismo, solo lo iban a copiar y lo iban a llenar. Entonces la intención es que ustedes construyeran uno o buscaran uno al menos. Entonces yo les voy a platicar un poco la estructura la próxima semana. No quise subirles un formato porque el abogado suele solamente cambiar la información, ¿verdad? Para eso. Entonces la intención es que construyeran uno, pues, pero por eso fue. Ok, Bien. muchas gracias. Pero tranquilos y tranquilas que Abogado, yo, dígame. yo estaba analizando la unión de hecho y le buscaba cómo decir cuál sería la ventaja sobre el matrimonio civil. Por si alguien le pregunta a uno cuál es la ventaja si lleva requisitos y busca el matrimonio, entonces debería mejor casarse la persona, ¿va? Pero yo analizando veo que la ventaja es que tiene una ventaja sobre la unión libre, que la mayoría, bastante gente que conozco está en unión libre. Entonces, la ventaja que tiene es la unión de hecho póstumo, que es la alternativa que tiene cuando ha hecho una vida de más de 3 años y que al final no tiene ningún beneficio si la persona fallece. Entonces, creo que ahí está la ventaja con respecto al matrimonio civil, porque, o sea, sabemos que estamos en una sociedad donde la gente ahora que no se quiere casar, sino que dicen, vamos a vivir un tiempo y si nos va bien, nos vamos a casar, si no, no. Entonces, y tal vez en ese tiempo se van 5, 6 y un poco más de años. Entonces, no sé si está correcta la apreciación de pensar que esa es la mejor alternativa en el momento de hacer unión de hecho. Correcto, José, pero yo agregaría un poco más a lo que usted menciona, porque usted mencionó la más importante, el tema de la unión de hecho póstumo, ¿verdad? Porque ya aprendimos que no existe matrimonio póstumo, ¿verdad? Entonces no existe. Entonces lo que usamos es reconocimiento, unión de hecho póstumo, pero no nos quedemos ahí, porque la figura alcanza otros escenarios que el matrimonio tampoco, como el hecho del abandono injustificado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los expliqué? Don Juan, que abandona después de 20 o 30 años a doña Juana y le dice, te dejo, me voy. Y como no estamos casados, no tenemos ninguna obligación el uno contra el otro. Entonces, les mencioné que en estos escenarios podemos invocar la unión de hecho, así como en caso de la negativa del otro cónyuge. Digamos que Nancy Rodríguez quiere y José Saldívar no quiere. Entonces, la ley reconoce la posibilidad de que Nancy pueda ir solita y solicitar judicialmente el reconocimiento de la unión de hecho por una sola de las partes. Entonces, eso tampoco se puede hacer en el matrimonio civil. Entonces, diría que la diferencia radica en estos tres escenarios que el matrimonio civil no da respuesta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más claro, José? Sí, estamos claros. Ok, perfecto. Bien, ¿alguien más? Manrique, creo que había levantado la mano. ¿O quedó claro? Sí, abogado. No, pero solo tenemos un año para darles efectos, ¿verdad? Para hacer la validad. Correcto. Solamente un año tienen para eso. Ya les voy a compartir al final de la clase nuevamente el listado de lo que la computadora me da con la cámara apagada para que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Bien, Buenas noches, abogado, y a todos. y- Y disculpen. Es bien, que fíjense en que yo relación, no veo la cámara, abogado, pero se supone que la tengo extendida, entonces quería que me confirmara. ahorita sí la tiene encendida. Bien, jóvenes, ahora eso sería en relación al tema de unión de hecho. Recuerden, por favor, contrastar la figura con matrimonio. Hay casi todo es y lo mismo, casi todo es lo mismo. Pero ojo, existen esas tres diferencias significativas con la unión de hecho, ¿verdad? Esas tres que les acabo de mencionar,
pero la ley claramente establece que todo lo de matrimonio aplicable a unión de hecho se va a aplicar a la unión de hecho. Ojo y recuerden eso, por favor. Bien. El último tema para review del examen sería el tema de parentesco, que es un tema bastante cortito que se contempla en el Código de Familia a partir del artículo 325 al artículo 332. Les pedí que por favor lo leyeran. Escucho un par de consideraciones de ustedes. Por favor, levanten la mano. Empecemos con Andrea Vega García. Andrea Vega García. ¿Se encuentra Andrea Vega García? No, no se encuentra. Bien, Ángel Suazo. Ángel Suazo. Vamos a ver, espérenme, vamos a ver. Le decía Andrea García, no está. Ujú. Le decía Ángel Suazo, ¿se encuentra? Tampoco. Tampoco. Bien, continuemos. Vamos a ver. Ujú, 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 ujú. Manrique Castro. Manrique no, ¿verdad? No, Sí, Manrique. abogado. Sí, Ah, es el abogado, mismo, ¿verdad? es que Ajá, sí. yo siempre uso los dos porque a veces se desconectan. Entonces los dos. Ujú, correcto, bien. Bien, continuemos con Marvin Castro Montoya. Marvin Castro Montoya. Marvin Castro Montoya. Ok. No, no se encuentra. No, aquí estoy, abogado. Es que lo que pasa es que tengo pésima señal ya que estaba a llover. No tengo la cámara prendida porque no tengo luz tampoco. Francio Orellana. Francio Orellana. Abogado, no sé si me escuchó. Sí, le escuchamos. Okay. Francio Orellana. Ujú. Bien, tampoco se encuentra. Catherine García. Catherine Alexa García. Ok, tampoco. Daniela Sánchez Escobar. Sí, abogado. Díganos, Daniela. Solo que ahorita no puedo prender la cámara porque fíjese que estoy dándole de amamantar a mi bebé, entonces como que no. Bien, cuéntenos un poco de lo que estudió para el día de hoy. Del parentesco. Correcto. Ok. Bueno, como en mi opinión, no sé si darle mi opinión. Correcto. Venga, pego a lo Es- que leyó, ¿verdad? Sí, claro, que pues en mi opinión el tema del parentesco, del código de familia, pues es importante porque pues nos ayuda a identificar las relaciones que existen entre los miembros de una familia y que pues gracias a esas normas pues se pueden establecer como derechos y las obligaciones que debemos de tener como el deber de dar alimentos y así, la Correcto. herencia y otros aspectos familiares. Bien, En mi gracias. opinión. Escuchemos a José Edgardo.
Buenas, abogados. Lo que me interesó bastante fue, bueno, primeramente las definiciones de consanguinidad y afinidad, aunque al principio me sonaba muy enredada, las busqué en Google y ya quedé más claro. Me llama bastante la atención, abogado, y por primera vez logro entender cuando en varios casos dice llaman a los parientes a declarar, a tomar declaración. Estaba el artículo creo que es uno de los últimos, el 332A. Ya me queda claro, cuando se dice eso, es que se va el cónyuge o compañero en orden de sucesión. Correcto. Entonces, ahora ya logro entender de dónde sacan eso. Cuando dicen, bueno, los parientes de la persona que murió, entonces saben que primero va el cónyuge, si a falta del cónyuge, los hijos, dicen no hay nadie, se van a los de afinidad. Es bastante importante, Ajá. como decía la compañera, porque nos permite lograr entender cuestiones de derechos, deberes, cuando hablan de todos esos grados de consanguinidad y afinidad. Correcto, gracias. Escuchemos a Heidi Emilia. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me pareció bastante interesante que da al inicio del 325 todos los tipos de parentesco que pueden haber, ¿verdad? Consanguinidad, afinidad, y también menciona el civil, donde habla sobre la adopción, según lo que entendí, que no había antes escuchado, o sea, sí y no, pero no en el término civil. Entonces me pareció interesante. Luego el artículo 327, donde habla del parentesco por afinidad, mencionando que al momento de contraer matrimonio, pues se crea el vínculo igual que tiene el cónyuge. Y como nos habla en el segundo grado, solo que a mí me quedó una duda en esta, porque dice que es digamos, entiendo yo que si la mamá de mi cónyuge está en primer grado a línea ascendente, también está bajo ese efecto al momento de contraer matrimonio de mi parte. Correcto, Eh, pero con usted sería por afinidad y en relación a su cónyuge sería por consanguinidad, ¿correcto? ok, y en este caso los hermanos del cónyuge vendrían a ser en base a línea recta o si tiene un grado, un segundo grado. Esa Claro parte que me sí, pero es por afinidad. Van a por ser la igual, afinidad. en la misma línea, en el mismo grado que su cónyuge tenga el parentesco por consanguinidad, en el mismo grado se va a Solo por establecer para afinidad. usted en relación que afinidad, correcto. Ah, ok. Y el artículo 330, que entiendo que es lo mismo yo llevé con alguien más derecho romano y si nos explicaron, y me imagino que es lo mismo, que el parentesco colateral o transversal se refiere a tíos, primos, Ajá, ¿correcto? Ok, correcto. eso Bien. eran mis 3 observaciones. Gracias. En el derecho romano se habla de un parentesco por agnación y un parentesco por cognación, ¿se acuerdan? Uno que se establecía en línea directa con el pater familia o el cabeza libre y el otro se establecía con el núcleo, ¿verdad? Entonces son sumamente diferentes. Bien, Manrique, escuchémoslo. Manrique, escuchemos a Celeste Vázquez en lo que Manrique se reintegra. Gracias, abogado. Sí, lo que decía el compañero anteriormente me pareció algo complicado, como descodificar esa relación, pero realmente estos artículos nos hablan de esa medición biológica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y en cuanto a los grados con parentesco por consanguinidad, pues ya nos dice, como decía la compañera, que en línea recta y en primer grado pues estarán padre e hijos, y luego nos habla del segundo grado, que serían nuestros abuelos, hermanos y nietos, y luego habla de esa recta colateral, colateral creo que así lo enuncia el artículo, y habla de ese tercero y cuarto grado, sobre todo en este último de nuestros primos hermanos. Entonces sí Correcto. es un poquito complicado, sinceramente, abogado, así que voy a estar atento a lo que usted pueda decirnos sobre el parentesco. Correcto. Gracias, Celeste. Elba. Elba. Abogado, es que nos indica también que el cuarto grado de consanguinidad está relacionado con los requisitos para no poder contraer matrimonio entre esos parientes, en esa línea. Correcto. Y también ¿En qué artículo, Elba, en nos el dice número eso? 20, en el 20. Eso,
En el El 20, 20 está correcto. uno de los requisitos Muy esenciales bien. porque está lo primerito que le piden en el registro. Va al registro a ver lo que va a Ah, conseguir. yo pensé que lo había aprendido porque lo había estudiado. No, Ajá, también la bueno. vi ahí y digo, con razón, lo le dicen a uno en la MUNI rapidito. Ajá. Ujú. Sí, ese Sama. Bien, gracias. Mélida Castro. Buenas noches, abogado. Sí, yo estuve viendo el video que usted dejó en la plataforma y Espero que ahí lo hayan visto todos. Ajá, correcto. es bien específico porque nos muestra y nos explica muy bien lo de la línea ascendente, lo de la línea descendente y lo de las líneas colaterales. Al igual que la ley también nos deja muy claro y en ese video también nos deja de que solo cuatro generaciones es que la ley reconoce de parentesco. Correcto. Bien, correcto. Vamos a hablar que no es que solamente existen 4. Existen, si usted quiere contar en línea ascendente 20, su recontra tatarabuelo, usted lo puede contar sin problema. El problema es que la ley ya establece límites en relación a parentesco y como mencionaba su compañera, sus compañeros, unos efectos, el tema de parentesco se invoca para ciertos efectos y no solamente para el tema de prohibición de matrimonio, sino que también se establece para otros, como por ejemplo alimentos, otros como por ejemplo, quién tiene un derecho de prioridad para el tema de tutela y curatela, otros para solicitar judicialmente la declaración de incapacidad, entre otras, que lo vamos a ir abordando a lo largo de la clase. Pero sí, es Abogado, interesante. Es interesante. Sí, perdón. díganme. No solo en el Código Civil dice que para todo, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Por ejemplo, también está para ejercer un cargo público también en el ámbito de elecciones, de elección popular, ¿verdad? Que para la contratación, por ejemplo, un alcalde no puede contratar a, a un familiar siempre del parentesco de un regidor, ¿verdad? Para Correcto, efectos del parentesco, ¿verdad? correcto. No solo es para familia, sino que es para todo el ámbito civil. Hay varias figuras que mencionan el tema que el parentesco puede ayudar, puede prohibir o le puede ayudar. Por ejemplo, en materia penal, el tema de los efectos penales, hablamos que el parentesco podría ser un agravante, podría ser un atenuante o podría ser también un eximente de un proceso, ¿verdad? De la responsabilidad penal. Ya lo Ujú. vamos a mencionar. Gina. Sí, bueno, podemos ver, ¿verdad? Que en los artículos 327, pues tenemos los conceptos, ¿verdad? De lo que es el parentesco y en el 328, perdón, el 326 tenemos lo que es el concepto del parentesco y lo que es el 327, pues tenemos lo que es el concepto de la consanguinidad y también los tipos de líneas que tenemos, ¿verdad? En concepto de el 330 que tenemos lo que es la línea recta sería de consanguinidad y también nos habla también de las adopciones en estos Correcto. artículos No, la adopción como parentesco civil, como ¿verdad? parentesco. Ujú. Correcto, bien. Jennifer Marisol, para ir terminando. Abogado, buenas tardes. No, en esto del parentesco también son bien útiles en cuanto a lo que es los permisos laborales, abogado, con los goces salariales. Y me llama la Ajá, atención ajá. porque hoy justamente yo trabajo en el área de recursos humanos, ¿verdad? Y hoy justamente yo mirando la línea de aprobación, cuando se solicita un permiso, miré que una de las colaboradoras pidió por algo de su madre y lo pidió a goce de vacaciones y realmente no debería de ser correcto porque ella tiene derecho a pedir Correcto, eso como un permiso con goce salarial y hay muchas empresas que no dan esa apertura. correcto. La ley lo reconoce. Licencias. La ley lo reconoce. Sí, Gina, ese tipo de licencias. Esdras. Abogado, también respecto al parentesco civil, sobre la adopción, ¿verdad? Que dice que este es reconocido como grado de consanguinidad cuando es a través de lo civil, pero solamente es a través entre el adoptado y el adoptante, nada más, y que no incluye tíos o primos.
En otras palabras, no reconoce la ley como en grado de consanguinidad a un adoptado civil de un familiar, no lo reconoce como familiar del tío o primo, abogado. No, solamente la adopción solamente se establece entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado. En caso, imagínense ustedes que qué raro, ¿verdad? Porque en caso de que fallecieran estos padres adoptivos, la ley lo que obliga es a la apertura de la identificación de un tutor. Entonces se nombra un tutor, ¿verdad? Para que ocupe ese lugar que ocupaban los padres adoptivos. Pero no, y el vínculo solamente se establece, así como Esdras lo ha mencionado, entre el adoptante y el adoptado. Solamente mencionarles, denme un par de minutos, el parentesco en nuestro país, jóvenes, pues constituye una de las instituciones jurídicas más importantes, ya porque determina, y el Código Civil así lo establece, porque determina un vínculo jurídico, así lo establece claramente el código de familia. Em, nos define en el artículo 325 los tipos de parentesco, tanto el parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad y el parentesco civil que nace que nace de la adopción. Y así como Esdras lo mencionó, pues evidentemente es exclusivo entre el adoptante y el adoptado. El parentesco, jóvenes, del parentesco derivan derechos y obligaciones en diferentes áreas del derecho. Ya mencionaron sucesiones, alimentos, en las partes procesales, en la parte penal, en el tema de la tutela y curatela, su compañera hablaba de impedimentos matrimoniales, en el tema de la Constitución de la República también se menciona. Y recuerden, jóvenes, no olviden que el parentesco establece aspectos importantes en relación a qué, en relación a matrimonio, en relación a unión de hecho. Pero sobre qué aspectos particularmente, y no solamente sobre prohibición, sino en base a derecho, a deberes que nacen de el parentesco y el núcleo familiar. Recuerden que el Código de Familia establece claramente, jóvenes, que el vínculo jurídico, ¿verdad? Eso lo aprendimos en el artículo 1 del del Código de Familia, así lo aprendimos, y nos dice claramente, jóvenes, ¿qué cosa nos dice? Que este código, el Código de Familia, va a determinar las relaciones jurídicas de las personas unidas a través del vínculo del parentesco y las instituciones jurídicas vinculadas a ellas. ¿Tiene principios constitucionales? Sí tiene. Tiene principios aplicables dentro de ellas y el tema, para relacionarlo con el tema de parentesco, podemos mencionar perfectamente el tema de protección a la familia, igualdad jurídica de los hijos, protección integral de niñas y niños y adolescentes y también la seguridad jurídica de la familia, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Ya aprendimos los tipos de parentesco que existen por consanguinidad, por afinidad y el parentesco civil. Ojo, el Código de Familia establece que los parentescos se gradúan en base a generaciones y cada generación equivale a un grado, ¿se acuerdan, verdad? Y los videos de igual forma así los cuantifican. Entonces, es importante para que ustedes lo vayan aprendiendo de esa forma y lo puedan poner en práctica. Hay línea recta ascendente, línea recta descendente y líneas colaterales. Ya lo mencionaron sus compañeros, ¿verdad? Los hermanos, tíos, sobrinos y primos establecen un parentesco diferente y en grado diferente. Evidentemente, eso lo vamos a ver el lunes vamos a ver esos videos cortos. Les pido que por favor el fin de semana los puedan ver, ¿verdad? Para que puedan comprender un poco más a detalle los artículos, la figura de parentesco y la forma del cálculo. Miren, antes el Código Civil desarrollaba el tema de parentesco, pero casi todo se derogó del Código Civil y evidentemente ahora se describen estos artículos del Código de Familia. Dentro de los efectos jurídicos del parentesco, pues mencionamos efectos jurídicos
importantes. Quiero que me presten atención porque siempre los leo para que ustedes lo puedan aclarar o tomar nota. Dentro de los efectos de parentesco jóvenes se encuentran los primeros y los más abundantes, los efectos civiles. Dentro de ellos, ya mencionaban anteriormente, los impedimentos matrimoniales que se describen específicamente en el artículo 20 del Código de Familia. Dos, también hablamos de la obligación de dar alimentos. ¿Dónde se describe esto? Se describe en el artículo 211 del Código de Familia, ya lo habíamos mencionado anteriormente. El artículo 211 del Código de Familia establece un orden de prioridad que la ley consigna para poder percibir alimentos. En primer lugar, o esta línea se establece tomando en cuenta el parentesco. El parentesco entre más cercano sea, mayor lugar tiene. Por eso esa lista empieza con el cónyuge y los hijos, luego los padres y así sucesivamente. La vamos a estudiar más adelante, pero si la quieren curiosear, se describe en el artículo 211, ¿verdad? Del Código de Familia. También otorga vocación sucesoria, que hace referencia a esa y donde se describe específicamente en el artículo 960 y artículo 972 del Código Civil. Allá ustedes van a poder ver un orden de sucesión en materia sucesoria intestada o ab intestato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué artículo, profe? Perdón. ¿Cuál? Del 3, 960 y 972 del Código Civil. ¿Ok? Ahí, si ustedes curiosean, se van a dar cuenta que el orden que la ley consigna para efecto de sucesión legítima o sucesión intestada toma en cuenta el parentesco. Lo mismo que así como alimentos, en la sucesión también. Primero, esposa, después esposa, hijos, padres, luego hermanos, hermanos, ascendientes, descendientes, afines y en último los municipios, ¿verdad? Por si quieren curiosear también el artículo 930 y 972 del Código Civil. Ojo, un aspecto interesante que se describe es el tema que a través de la ley del parentesco, jóvenes, es causa de nulidad de instrumentos públicos, ¿verdad? También se menciona claramente. Otro es que confiere legitimación activa para promover procesos de incapacidad. Vamos a ver el tema de la incapacidad y prodigalidad que se describe en el Código Procesal Civil y ahí claramente nos establece que quienes pueden interponer o están legitimados para interponer un proceso de incapacidad son los parientes más cercanos en primera instancia. Ahí nos da otros, nos dice el Ministerio Público, nos dice hasta un vecino puede interponer una actuación de incapacidad en caso de ser necesario. Pero solamente se los menciono que para efectos el parentesco en efectos civiles es sumamente importante. Díganos, Celeste. Abogado, esta línea de grados, por ejemplo, de parentesco es lo que permite que los abuelos puedan ser embargados por alimentos cuando los hijos, por ejemplo, el padre o la madre no cumplen. No, no es por el tema de parentesco. Bueno, sí, sí y no. No nos dice en el tema de poder embargar a otros familiares, la ley no nos establece quién en primer lugar pues tiene que ser embargado. De hecho, nos habla solamente de la posibilidad de embargar un pariente que tenga la capacidad para ser embargado, que tenga recursos para embargar, ¿verdad? En este escenario que Celeste nos menciona. Y no nos dice quién es primero, si los papás, los abuelos, no. Nos dice un familiar que tenga recursos. Entonces ahí podríamos decidir nosotros, el hermano de Manrique, el papá de Eric o el hermano de Eric. O sea, podríamos escoger quién tiene recursos e iniciar el proceso de alimentos. Pero eso lo vamos a ver cuando, pero ya que lo preguntó, sí se toma en cuenta que tiene que ser parientes hasta el 4º grado, ¿verdad? Pero no nos dice el quién primero, ni quién después. No, no, no. Eso sí no nos lo establece. ¿Ok? Manrique. Sí, abogado, en el caso de la vocación sucesoria en el Código Civil, en el 960, dice que yo no lo sabía, ¿verdad? Y en las redes sociales aquí en Honduras pasó que el municipio se estaba declarando por herencia. Ok. Me imagino que de alguien que tenía muchas tierras, ¿verdad? Y que todo estaba bien legalizado.
porque no tenía quien lo representara o quien reclamara esa herencia. Y lo miraba que un notario decía que jamás, o sea, esos son los casos atípicos en el derecho civil, en el caso de las sucesiones, ¿verdad? Que raramente suceden en que un municipio se declare heredero de una persona civil. Fíjese, Manrique, que yo no diría que es raro, más bien los municipios, sobre todo en aquellos pequeños en donde conocen a su población y saben de que don Juan o don Pedro no tienen sucesores, se ponen más bien cuando fallece la persona se ponen como ojo al Ojo al claro para Cristo. ajá, pilas, correcto, para es palabra que me olvidó, para ver qué acción interponer, ¿verdad? Y el Código Civil establece que los municipios pueden heredar, ¿verdad? Los bienes, pero ellos lo hacen en última instancia, cuando ya no hay ni un familiar, ni en línea recta ascendente, ni descendente, ni colateral. En última, pero hay casos, así como dice Manrique, que don Juan no tenga nadie que le mueva la cola, pues, y que nadie puede interponer la actuación de declaratoria de heredero. Y la ley, pues, establece un tiempo para interponerla, ¿verdad? Y como ya lo hemos mencionado, los municipios también pueden realizarlo. Entonces, sin Sí, problema fíjese, pueden, abogado, perdón que le interrumpa. Sí, lo comento porque es que yo, pues en el TikTok y en las redes sociales me aparecen gente, sí, ¿verdad? Yo sigo bastantes abogados, ¿verdad? De los cuales uno puede aprender, ¿verdad? Entonces, era un notario, ¿verdad? Obviamente era un notario de donde se le contrató la municipalidad, yo no sé de dónde, pero sí en Honduras. Y él decía que durante, parece que 50 años de trabajo, nunca había tenido un caso así, ¿verdad? En que un municipio se declarara como hereditario de los bienes de una persona civil, ¿verdad? Normal. Entonces, estaba porque a veces uno, lo comento, ¿verdad? Porque a veces uno ignora esas cosas, ¿verdad? Ignora esas cosas cuando pues no lee o cuando no sabe, ¿verdad? O cuando nadie se lo explica a uno cómo es el procedimiento y el proceso. correcto. Bien, me alegra. Abogado, Dígame. disculpe que lo interrumpa, solo, ¿qué pasa entonces con los niños que, por ejemplo, que una pareja adopta y por desgracia mueren los padres? Se ha dado en el, o sea, tan seguido, pues, pero hemos visto casos donde mueren los esposos, por ejemplo, y tienen un hijo adoptado, abogado, y no es pariente de uno. No, pero en el caso de los hijos adoptados, les voy a decir una cosa. No hemos visto el tema de paternidad y filiación, pero el Código de Familia establece la igualdad entre los hijos y los adoptados también entran ahí. Una vez que el proceso se inscribe en el Registro Nacional de las Personas, los hijos es como que fuera un hijo biológico, ¿verdad? Adquiere los mismos derechos. Si mueren los padres, se apertura la sucesión y el hijo hereda todos los bienes, sin problema. ¿Verdad? Entonces ahí todo está sencillo, más bien. El tema es que no va a tener más parientes. Ahí sí, ¿verdad? Porque como le ya mencionaba Esdras anteriormente, el vínculo se establece exclusivamente entre los padres adoptivos y el adoptante, y el adoptado. Sí, por eso, abogado, y si son menores, por ejemplo, ¿qué pasa con ellos? Se nombra un tutor y cuando sea necesario un curador. Y para la tutela es otra figura que sí puede ser otro familiar, pero ya no serían parientes, sería tutela. Sería la tutela, el tutor del menor o el curador en su defecto, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Bien, les pido jóvenes que por favor puedan revisar los videos. Voy a subir las últimas asignaciones relacionadas con los temas que tienen que estudiar para que les sirva para estudio, ¿verdad? Y asume la totalidad de acumulativos para este parcial. Jóvenes, estoy tomando la lista para que después no tengamos problemas con relación a la disposición que ya les he mencionado. Se nos ha estado diciendo que hay gente que no tiene la cámara encendida, mejor la saquemos para no estar en esto, pero yo estoy tratando de hacer conciencia de que usted solamente va a tener estos 50 minutos para poder aprender un poco y tiene que tener la disposición para hacerlo. O sea, yo les exhorto, jóvenes, para que puedan aprender a través de esta forma de aprendizaje que ustedes decidieron cursar. Pero si no es así, van a probar, seguramente sí, pero probablemente no con el aprovechamiento que ustedes requieran. Bien, paso lista, se pueden retirar.